¿Qué harías si después de esforzarte meses para ocultar que solías ser un gordo otaku expones tu secreto en la azotea y descubres que todo tu grupo de amigos estaba escondido espiándote detrás de la puerta? Nuestro protagonista Natsuki era un adulto atrapado en una rutina aburrida, viviendo con el eterno lamento de haber tenido una adolescencia gris y llena de rechazos. Tras recordar el día exacto en que todo salió mal en la preparatoria, le pide al destino una oportunidad para rehacer su vida. De la nada, despierta en su antigua habitación en el año 2014. Al darse cuenta que no es un sueño, decide aprovechar este viaje en el tiempo al máximo. Pasa un mes entero entrenando duro para dejar atrás su faceta de gordo otaku. El cambio es tan radical que incluso la hermana juez queda impactada al verlo convertido en un auténtico galán. Poco antes de la ceremonia se topa con la tomboy chantajista, su conocida de la infancia, quien apenas lo reconoce y le advierte que irá a la misma escuela. Al llegar al salón, Natsuki se reencuentra con Hikari, la hermosa chica que lo batió en su línea temporal original, y se propone a conquistarla. Ahí también aparece el compa protector, el mismísimo imán de morritas, la energética tabla optimista y la cupido metiche. Mientras recorren los clubes escolares, la tabla optimista se deprime por su estatura, pero se consuela diciendo que sus pechos aún tienen un potencial infinito para crecer. De pronto, la tomboy chantajista acorrala a Natsuki y le exige que sea su Celestina con el imán de morritas si no quiere que abra la boca. Al terminar el día, Natsuki acompaña a Hikari a casa, entre risas y fotos coquetas para armar un grupo de chat. La cupido metiche les escribe reclamándoles que dejen de ligar tan descaradamente. El plan de Natsuki para reescribir su destino apenas comienza, pero ocultar su pasado no será nada fácil. Y es que para nuestro prota las cosas apenas estaban calentando, porque al día siguiente el teléfono empezó a sonar con una misión de alto secreto. La tomboy chantajista lo citó de urgencia para sacarle la sopa sobre el imán de morritas. Natsuki llegó en fachas totales con pants deportivos, ganándose una buena regañada por andar así enfrente de una dama. Al final armaron un ganar-ganar, chisme por asesoría de imagen, ya que se venía la salida de grupo y el pana no tenía que ponerse. Tras ir de compras, ella prometió ser su cómplice definitiva para ayudarlo a conseguir novia. El día de la cita, Natsuki estrenó su look y la misma Hikari le tiró un cumplido que casi lo hace colapsar de los nervios. De ahí se lanzaron a las maquinitas y terminaron en el ping pong. Hikari juró que era buenísima, pero a la hora de jugar contra Natsuki falló una y otra vez. La cupido metiche la quemó revelando que su coordinación es pésima. Pero a nuestro prota solo le pareció la morrita más linda del planeta. Después de un torneo donde el imán de morritas le ganó al compa protector, se fueron a tomar algo. Salió el tema de que Natsuki está más quebrado que nosotros a fin de mes, y aunque la tabla optimista insistía en que aprovechara su físico en un club, él prefirió buscar chamba. Sorpresivamente, la cupido metiche le ofreció jale en su cafetería. Mientras rellenaban los vasos, el imán de morritas acorraló a Natsuki y le preguntó por qué tenía tanto miedo al compa protector. Natsuki, recordando cómo su vida pasada este compa lo protegía tanto que lo hacía sentir inferior, le pidió discreción para resolver ese asunto a su propio ritmo. Para cerrar el día fueron a las canchas de básquet. Natsuki revivió su viejo talento y anotó una canasta increíble. El compa protector, picado en su orgullo, lo retó a 1 contra 1. Motivado por impresionar a Hikari, Natsuki jugó como nunca. Le robó el balón y le ganó a la estrella de la escuela, dejando a la tabla optimista exigiendo su ingreso inmediato al equipo. Sin embargo, llamar tanto la atención podría tener consecuencias que Natsuki no vio venir en su antigua vida. Natsuki comenzó a trabajar en el restaurante junto a la cupido metiche, y para el segundo día ya cocinaba como un chef profesional gracias a los trucos de su vida pasada. Todo iba viento en popa hasta que la tabla optimista, el compa protector y el imán de morritas cayeron de sorpresa. Armaron la foto reglamentaria para las redes sociales, provocando que Hikari muriera de celos en el chat por culpa de su estricto toque de queda. Tras probar los platillos, todos quedaron maravillados, y el compa protector admitió que el prota era un tipo increíble. La verdadera prueba llegó con los exámenes parciales. El grupo organizó una sesión de estudio donde Natsuki se lució ayudando a Hikari, ganándose una sonrisa que por poco lo derrite. Luego le tocó rescatar a la tabla optimista, quien de plano no entendía ni lo básico. Al explicarle, ella se le encimó tanto que se puso completamente rojo, desatando las burlas del compa protector. Más tarde, este último le sacó la sopa a Natsuki sobre quién le gustaba, respirando aliviado cuando el prota confesó que su meta era Hikari. Para colmo de males, la tomboy chantajista le advirtió a Natsuki que la tabla optimista no paraba a hablar de él,
y que actuaba como una chica completamente enamorada. Todo explotó en la celebración post-exámenes dentro del karaoke. La Cupido metiche cantó como una auténtica idol, pero Natsuki se robó el show, interpretando un rock con el alma junto a la tabla optimista. Ahí fue cuando el compa protector no aguantó más, azotó la mesa y se largó furioso. Natsuki lo alcanzó para confrontarlo, pero solo recibió reclamos de que un sujeto perfecto jamás entendería lo patético que es sentirse menos. Fue en ese momento cuando el imán de morritas apareció para abrirle los ojos al prota. El compa protector estaba muriéndose de celos porque le fascina la tabla optimista, y Natsuki lo había humillado sin querer en el básquet, la cocina, los estudios y el canto. Nuestro prota entendió a la mala que su tremenda falta de tacto social seguía intacta. ¿Logrará Natsuki reparar su amistad con el compa antes de que su grupo termine de fracturarse? Tras el berrinche del karaoke, las cosas se pusieron color de hormiga y el grupo comenzó a distanciarse, amenazando con regresar la vida de Natsuki a ese deprimido tono gris. Aunque nuestro prota barrió con los exámenes quedándose con el primer lugar, y la tabla optimista logró salvar el año gracias a sus tutorías, la culpa no lo dejaba en paz, tanto así que cuando ella lo invitó a salir el sábado, él la bateó frío para no seguir hiriendo al compa protector. Caminando bajo la lluvia y sintiéndose de la patada, Natsuki se topó con la tomboy chantajista, quien se la aplicó y se invitó a su casa. Ya en el cuarto, por andar escondiendo apurado sus revistas de waifus, terminaron en una posición bastante incómoda en el suelo. Ella se burló de los nervios, pero al verlo tan bajoneado le acarició la cabeza como en los viejos tiempos. Le aclaró que no tenía que fingir ser un tipo perfecto con ella, pues conocía de sobra al patético chico de la secundaria, provocando que el prota soltara en llanto. Armado de valor al día siguiente, Natsuki citó al compa protector en la azotea para arreglar las cosas. El compa admitió que se moría de envidia porque sentía que Natsuki lo superaba en todo, además de confesar que estaba enamorado de la tabla optimista desde hace años. Para romper esa falsa imagen de Dios inalcanzable, Natsuki sacó su celular y le enseñó su peor secreto: las fotos de su pasado como un gordo otaku marginado. Pero el verdadero peligro llegó cuando descubrieron que la Cupido metiche, el imán de morritas, Hikari y la mismísima tabla optimista estaban escondidos escuchando todo el chisme detrás de la puerta. Aunque el compa terminó amablemente mandado a la friendzone por la tabla optimista, y la Cupido metiche bautizó a Natsuki como el señor reinventado, mientras le exigían ver las fotos. El grupo logró sanar sus heridas, las risas volvieron y el compa juró que no tiraría la toalla. El grupo estaba más unido que nunca en plena juventud, pero este nuevo comienzo desataría situaciones que pondrían a prueba el corazón de Natsuki. La tomboy chantajista le aclaró a Natsuki que lo quería solo como un amigo, y le cayó en la chamba para exigir su pago por el cambio de imagen. Ahí la Cupido metiche presumió que toca el piano clásico desde niña, y al verlos tan juntos preguntó de inmediato si eran novios. De camino a casa, la tomboy le recordó al prota que no se enamorara de ella, porque su verdadera meta era el imán de morritas, proponiendo una cita doble con Hikari para que todos ganaran. Natsuki invitó a Hikari en la biblioteca para ir al cine, y ella aceptó feliz al saber que ayudarían a la tomboy. Todo marchaba bien hasta que la tabla optimista se enteró y pidió ir. Al prota no le quedó de otra más que batearla sutilmente. Sabe de sobra que ella está enamorada de él, pero su corazón le pertenece por completo a Hikari. La cita doble fue un enredo total. La tomboy pasó más tiempo con Hikari para disimular sus nervios, obligando al prota a espiarlos para darles espacio. Al terminar, el grupo de la tomboy la cachó en la movida saltándose el entrenamiento. Más tarde, el imán de morritas detuvo a Natsuki y le pidió que cuidara mucho de ella, revelando que él es el único con quien se abre realmente. Luego descubrimos que la tomboy fue elegida titular del equipo, desatando la envidia de su compañera Wakamura, alias la señora ardida. Al faltar a las prácticas, el equipo entero la congeló. La tabla optimista intentó arreglar las cosas, pero terminó regañada por la señora ardida, haciendo que el compa protector se pusiera furioso y quisiera meter las manos por ver a su amada triste. Esa noche, la tabla optimista le armó una videollamada sorpresa al prota con un tremendo fanservice de verano, que casi lo hace colapsar. Todo para pedirle consuelo porque se sentía mal por el aislamiento de su amiga. Natsuki entendió que no podía quedarse de brazos cruzados, e interceptó a la tomboy al día siguiente en los pasillos de la escuela. Pero convencer a la chica más cerca de la preparatoria iba a requerir una estrategia sumamente peligrosa. Natsuki no se iba a quedar de brazos cruzados, así que arrastró a la tomboy chantajista a las canchas para solucionar esto de la única forma que sabe, con un duelo directo. Con la tabla optimista como árbitro improvisado, el prota retó a la tomboy a 1 contra 1. La apuesta estaba densa, si él ganaba ella tendría que soltar toda la sopa sobre lo que pasaba. Natsuki le terminó ganando y a ella no le quedó de otra más que cumplir. Rompiendo en llanto, confesó que tras ser elegida titular, la señora ardida y las demás veteranas la criticaron a sus espaldas, diciendo que se la habían subido
subido los humos. Eso la llevó a jugar sola y saltarse los entrenamientos. Nuestro prota la consoló con un tierno abrazo, y tras ponerse a practicar pases juntos, ella recuperó la confianza. Al día siguiente en el partido real, la Tomboy la rompió jugando en equipo, y se llevaron la victoria. El verdadero peligro para el corazón de Natsuki llegó en el festival del Tanabata, al que terminó yendo a solas con la tabla optimista, porque los demás andaban ocupados. Ella llegó preciosa en yukata, destrozando los nervios de nuestro prota, entre algodones de azúcar y un yakisoba que provocó un beso indirecto con los palillos. La tensión subió al máximo, incluso tras protegerla de un tropezón. Quedaron tan pegados que casi se arma el besote, pero Natsuki se contuvo, recordando que su meta es Hikari. Al colgar dos deseos en el bambú, la tabla optimista decidió borrar su petición secreta, la cual era que Natsuki se enamorara de ella, para desear exactamente lo mismo que el prota, tener la mejor adolescencia de todas. Y al despedirse en su casa, ella se armó de valor, corrió hacia él y le plantó un tremendo beso en la mejilla, sentenciando que no piense rendirse sin importar quién sea la dueña de su corazón. El problemón es que, ocultas entre las sombras, la Tomboy chantajista presenció absolutamente todo el atentado. ¿Qué hará ahora la Tomboy con este nuevo secreto y cómo reaccionará Natsuki ante semejante declaración de guerra amorosa? Mientras Hikari se inspiraba escribiendo una novela romántica, Natsuki lidiaba con los nervios tras el beso de la tabla optimista. En un arranque de honestidad le confesó al imán de morritas que su meta real era Hikari, recibiendo su apoyo a cambio de que le dejara el camino libre con la Tomboy chantajista. Al reunir al grupo para armar el viaje de verano, Natsuki reservó una cabaña barata para todos, pero la Cupido metiche le lanzó un balde de agua fría. El papá de Hikari es un auténtico peligro y jamás dejaría quedarse a dormir si iban chicos. Las vacaciones empezaron y a Natsuki le tocó hacerla de niñero, cocinándose la hermana juez. Más tarde, la Cupido metiche lo arrastró a un centro comercial para que le diera su opinión en una tienda de trajes de baño. Justo en ese momento tan incómodo, Hikari los cachó en la movida junto a su padre, Sei, a quien bautizaremos como el ogro corporativo. Natsuki casi se va de espaldas al reconocerlo. Era el mismísimo vicepresidente de la empresa de su vida pasada que lo había rechazado en su entrevista por tener iniciativa propia. Al descubrir que el viaje a la playa incluía hombres, el ogro corporativo se puso bien mamón y le canceló el permiso a Hikari en seco por haberle mentido. Tras el trago amargo, la Cupido metiche le reveló al prota que Hikari siempre ha reprimido su verdadera forma de ser por culpa de su estricta crianza, pidiéndole que por favor se quede a su lado. Natsuki buscó a Hikari y la descubrió escribiendo su manuscrito para un concurso, pues su gran sueño es ser escritora. Aunque el prota elogió su talento para subirle el ánimo, notó que su sonrisa escondía una enorme inestabilidad. La verdadera bomba explotó en esa misma noche cuando Hikari lo llamó por teléfono. Con una tremenda sorpresa, se había escapado de casa y su estricto toque de queda ya había valido madre. ¿Qué locura cometerá nuestro prota ahora que tiene a la waifu prófuga y sin rumbo en medio de la noche? Natsuki no lo pensó dos veces y se lanzó en chinga a la estación para rescatar a su waifu, encontrándola completamente desamparada en una banca. Como ya no había trenes, al prota no le quedó de otra que llevarla a la casa, sintiéndose el mismísimo protagonista de una novela ligera. Obviamente la hermana juez los cachó al instante y se puso de preguntona, acusándolos de ser compas con derechos, aunque al final aceptó ser su cómplice y guardarle el secreto a los jefecitos. Ya a solas en la habitación, Hikari abrió su corazón, confesó que el ogro corporativo la tenía tan controlada que tuvo que enterrar su verdadero yo y fingir la personalidad de la hija perfecta, para evitar sus brutales regaños, siendo la escritura su único refugio. Al día siguiente se reunieron en una cafetería para pulir la novela de Hikari y usar su talento como arma de negociación. Allí apareció la Cupido metiche para darle asilo por esa noche, pero antes le soltó la bomba al prota. El héroe de la historia estaba inspirado en él. Más tarde, Hikari llamó a Natsuki para preguntarle si le gustaba a alguien. El prota dijo que sí, pero entró en tremenda crisis mental porque se dio cuenta de que ahora le gustan dos personas y no tiene ni la más mínima idea de a quién elegir. El clímax llegó cuando el ogro corporativo interrumpió furioso en el local para llevársela. Sin embargo, Hikari le plantó cara con un valor impresionante. Le acomodó una arrastrada monumental echándole en cara que su éxito laboral no valía nada, porque no tenía familia real y todos lo odiaban. Le entregó su manuscrito sentenciando que si era bueno tendría que aceptar sus sueños. El viejo no tuvo de otra más que aceptar leerlo antes de retirarse. Natsuki sabe que por lo que vivió en su vida pasada, este señor respeta a quienes tienen voluntad propia, por lo que Hikari al fin estaría bien.
Pero el verdadero dilema es para Natsuki, quien tiene el corazón dividido y el tiempo corriendo en su contra. Desde el viaje en tren las cosas se pusieron bastante intensas con la llegada de una nueva conocida, la rockera despistada. Esta morrita soltó la sopa sin anestesia, comentando que vio al prota con la tabla optimista muy juntitos en el festival, dejando el ambiente increíblemente tenso frente a Hikari. Para enfrentar la situación, Natsuki sacó a relucir sus ocultos conocimientos sobre Nirvana y se puso a debatir sobre música con ella, ganándose su simpatía. Al llegar a la cabaña, por fin tocó saltar a la arena. Las chicas aparecieron en trajes de baño y la rockera despistada no tardó en manosearle los nuevos ABS a Natsuki, mientras la tabla optimista y el compa protector salían corriendo al mar. Tras ganarle una competencia de nado al compa y sobrevivir a una paliza en la banana, el prota terminó rescatado por la Cupido Metiche, quien como la auténtica mamá del grupo le dio agua congelada para que no se desmayara del cansancio. Esa noche armaron una parrillada que quedó de huevos, donde la tabla optimista se encargó de consentir al prota con los mejores trozos de carne. Más tarde, Natsuki y Hikari se escaparon a ver el cielo estrellado y se tomaron de la mano, aunque ella se terminó alejando argumentando que estaba siendo muy injusta. En medio de los fuegos artificiales, la tabla optimista volvió a la carga para recordarle que ya venía su cumpleaños, y le soltó otra confesión directa en la cara, prometiendo consentir al chico que le fascina. Durante el amanecer, Natsuki encontró a Hikari contemplando el océano para reescribir su novela, reviviendo la escena exacta de su libro. Hikari se armó de valor y le advirtió con firmeza que no piensa dejarse ganar por la tabla optimista, declarando oficialmente la guerra por su amor. El viaje terminó con un cumpleaños feliz lleno de regalos, pero la tranquilidad no va a durar nada porque la rockera despistada acaba de acorralar al prota con una propuesta completamente loca: formar una banda de rock para cambiar al mundo con sus rolas. Mientras el caos amoroso sigue su curso, Hikari finalmente aceptó en su corazón que Natsuki es su primer amor. Aunque adora a la tabla optimista, ha decidido que no va a quedarse de brazos cruzados ni perder la guerra por el prota, así que se mentalizó para hablar con ella directamente. La idea de la rockera despistada de armar una banda dejó a Natsuki completamente frío. Para aprovechar su voz, armó una salida al karaoke junto a la tabla optimista y la tomboy chantajista. Al escucharlo cantar, la rockera casi se le declara al prota, aunque luego corrigió diciendo que solo le fascinaba su voz. De camino a casa, la tabla optimista conmovió a Natsuki preguntándole si sus sentimientos le resultaban molestos, aclarando que jamás quería interponerse en su felicidad. Días después, el prota encontró a la rockera sola en el salón de música, entre pláticas sobre su pasado con la guitarra y correcciones de postura que lo hicieron lucir como una pareja ante otros miembros del club. Ella le confesó que la música era su única forma de expresar sus verdaderos sentimientos. Fue ahí donde le reiteró la propuesta, lo quería como vocalista y segundo guitarrista. Aunque Natsuki dudó por sus horarios, entendió que siempre había querido estar en una banda, y aceptó el reto, gastándose todos sus ahorros en comprar una guitarra idéntica a la de su vida pasada. Para que la banda pudiera tocar en el festival escolar necesitaban completarse en chinga, por lo que iniciaron un reclutamiento. El baterista, futuro médico Iguano, un estudiante de segundo año con un talento brutal para las baterías, aunque al principio se negó, aceptó unirse bajo una condición estricta: solo tocaría hasta el festival. Su familia es de doctores y él debe estudiar medicina, por lo que le da miedo encariñarse demasiado con la música. El bajista invisible Shinohara, un compañero de trabajo de Natsuki que resultó ir en su misma clase, es tan introvertido que en el club de música nadie lo nota. Al enterarse de que tocaba el bajo y ensayaba solo por no poder encajar, Natsuki y Seri lo invitaron de inmediato. Mientras el grupo quedaba listo, Natsuki recibió una llamada de Hikari. Ella le confesó sentir un poquito de envidia por lo mucho que él confía en la rockera, pero le dio todo su apoyo y le compartió una excelente noticia: ya inscribió su manuscrito en un concurso de nuevos autores. Llega el primer ensayo oficial de la banda, donde a pesar del cansancio el sonido de los cuatro juntos resultó ser una auténtica maravilla. El último día de vacaciones arrancó con un momento de altísima madurez. Hikari y la tabla optimista se fueron de paseo al centro comercial. En un parque, Hikari le confesó de frente que también estaba enamorada de Natsuki, y se disculpó por meterse sabiendo que Uta lo quería desde antes. Lejos de armar un pleito, Uta le dejó en claro que en el amor no hay que pedir perdón, y que ninguna piensa guardarse nada, sellando el pacto de que pase lo que pase, seguirán siendo mejores amigas. Mientras tanto, en el búnker de la banda terminaron de ensayar la primera rola de la rockera despistada. La calificación de Seri fue un doloroso 30/100, porque sentía que todos se estaban conteniendo. Cuando le tocó el turno de Natsuki en el micrófono, el pobre sintió que su voz era puro ruido tosco. E Iguano le soltó el golpe de realidad: si le quitaran el canto, es un guitarrista bastante mediocre. Afortunadamente, el bajista invisible Shinohara actuó como un solecito dándole ánimos.
Para celebrar la formación oficial de la banda, Seri invitó las bebidas. Ahí se unieron Uta y la tomboy chantajista, quienes andaban dándolo todo en los entrenamientos opcionales de básquetbol tras el retiro de las de tercero. Entre las interacciones, Shinohara se quedó completamente loquito al chocar los 5 y tocar la mano de Miori por accidente. Al volver a los ensayos, el grupo se topó con un reto: armar el setlist de 15 minutos, con temas originales para el festival escolar. Para promocionarse, Seri soltó una bomba. Tiene un canal de YouTube con 40.000 suscriptores como colegiala guitarrista. Decidieron grabar un video ensayando en un estudio alquilado por Shinohara para calentar los motores. Natsuki entró en una crisis con la composición de la segunda canción, así que se fue a comer panqueques con Hikari a mediodía para pedirle consejos de escritora. Hikari lo ayudó a salir de las letras sombrías y solitarias para enfocarse en aprender del pasado y construir un futuro mejor. En ese momento, Natsuki rompió a llorar de pura felicidad, porque ella fue la única que reconoció el verdadero esfuerzo que ha hecho por cambiar desde que viajó en el tiempo, en lugar de solo asumir que es un genio innato. El mundo no va a cambiar si te conformas. Si quieres expresar tus ganas de cambiar, no puedes rendirte ahora. El empujón definitivo de Hikari en la azotea. Para la tercera canción, el tiempo se le venía encima, solo quedaban 2 días. Mientras escribía en un descanso, Tatsuya se le sentó al lado para recordarle que no estaba pasando tiempo con Uta y que sus dudas le estaban haciendo daño a las 2 chicas. Natsuki entendió que no puede seguir huyendo de sus sentimientos. Si quiere convertirse en un hombre digno de decir te amo con orgullo. Subió en chinga a la azotea, donde Hikari volvió a salvarle el pellejo, dándole la motivación necesaria para terminar la letra. Hikari queda completamente sonrojada tras leer los intensos sentimientos de la canción final, mientras Uta entrena a muerte en el gimnasio bajo la mirada atenta de Tatsuya. Antes del gran día, la rockera despistada le confesó a Natsuki su trauma de la secundaria, donde sus antiguas amistades la abandonaron por ser demasiado exigente con los ensayos. El prota la animó asegurándole que cambiarían el mundo con su música, ganándose un chocolate de recompensa. Ya en el festival, Natsuki recibió con gratitud la playera de su grupo, un objeto que en su pasado gris jamás obtuvo debido al aislamiento. Mientras ayudaba a la tabla optimista con unas compras, la atmósfera cambió por completo. Bajo un árbol de la escuela, Uta se armó de valor y se le declaró formalmente. Con toda la honestidad del mundo, Natsuki la rechazó argumentando que su corazón ya le pertenecía a alguien más. Rompiendo en llanto, Uta aceptó que fue demasiado lenta, pero demostró una madurez increíble al darle un empujón para que se le declarara a Hikari tras el show de mañana. La escena dejó secuelas. El compa protector apareció enfurecido por el rechazo a Uta. Estuvo a punto de golpear al prota, pero terminó conteniendo su furia y corriendo a buscar a Uta para consolarla en su momento más oscuro. Tras bamblinas, los motivos de la banda quedaron claros antes de abrir el telón. Shinohara quería dejar de ser invisible y destacar por primera vez. Y bueno, quería tocar para celebrar la felicidad de la maestra, que fue su primer amor platónico. Seri agradeció que cumplieran su capricho de formar la banda. Natsuki solo quería que la chica que ama pensara que es increíble. El concierto de Miss Smash Left Lovers fue una auténtica obra de arte. Abrieron con la pieza instrumental de Seri, continuaron con un lienzo en monocromo, la rola del pasado gris del prota, y cerraron con el tema de la superación dedicado por completo a Hikari. Mientras la música retumbaba, el destino de todos se movía. Uta lloraba detrás de la escuela acompañada por Tatsuya. El imán de morrita se reunía solas con la tomboy chantajista en la azotea. Al caer el telón, la banda se fundió en un abrazo sin arrepentimientos tras conmover hasta las lágrimas de una impactada Hikari. Más tarde, durante las celebraciones de la clase, Reita dio las gracias a Natsuki, confirmando que gracias a sus consejos en el pasado, al fin era novio de Miori. Sin embargo, el momento principal la guardaba afuera. Natsuki encontró a Hikari contemplando la luna llena y recreó la escena de su novela. La luna está preciosa porque la estamos viendo juntos. Aunque el prota intentó usar esa indirecta literaria, Hikari se le pegó por completo y le exigió con ternura que lo dijera bien, admitiendo que ella también quería sentirse deseada. Natsuki no se acobardó. Me gustas más que nadie en el mundo, ¿quieres salir conmigo? Con un abrazo repleto de felicidad, Hikari aceptó de inmediato, pidiéndole como primer capricho de novios que finalmente comenzara a llamarla por su nombre de pila. Al regresar a casa, Natsuki llamó a Miori para felicitarla tras enterarse de que ya salía con Reita. Miori confirmó que había alcanzado su objetivo y que ya no había necesidad de mantener su pacto secreto. Sin embargo, Natsuki notó de inmediato que ella estaba llorando al otro lado de la línea. Miori intentó disimular, sentenciando firmemente que su etapa como cómplices había terminado y que a partir de ese momento era turno de Hikari para sostener la mano del prota. Tras colgar de golpe, Miori se derrumbó en un llanto desconsolado en su habitación, revelando el dolor agridulce de haber perdido al chico que de una u otra forma también se había metido muy profundo en su corazón. Ya se la saben, dejen su like, suscríbanse, así me hago multimillonario, compro un estudio de animación y animamos joyitas olvidadas del anime. Y como dijo su ex, hasta aquí la vamos a dejar.